El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Sean todos bienvenidos al programa Osvaldo Comenta, programa del grupo editorial El Venezolano. Yo soy José Ramón Villalobos, director del Venezolano Colombia, periodista maracucho. Hace minutos a mi invitada, que ya la vamos a conocer, le dije así con mucho orgullo, yo soy maracucho, pero siempre agrego y digo, yo viví en Caracas 10 años, ¿no? Tú sabes cómo esas dos ciudades maravillosas. Señores, bueno, bienvenidos. Son exactamente las 3:10 de la tarde de hoy, 23 de marzo de 2023. En el Master Control tenemos a mi amiga Silvia Amaya y, como yo siempre le digo, efectivamente es de Colombia para el mundo. Gracias a Silvia es la magia y de nosotros poder efectivamente estar aquí transmitiendo en esta ocasión desde Doral Voice, desde la calle 79 con 46, aquí en pleno corazón del Doral. Y ahora sí voy a presentar a una invitada realmente especial para mí, venezolana, caraqueña, activista y defensora de los derechos humanos, pero es muy común hoy hablar de eso y se lo contaba justamente, pero ya vamos a ver realmente el alcance y el valor y la manera como ella ejerce ese activismo. Es Saraí Maza. Bienvenida, Saraí, ¿cómo estás? Mira, un gusto compartir aquí contigo el día de hoy. Muchísimas gracias, José Ramón, por invitarme. Así es. Bueno, Saraí es directora ejecutiva de la Fundación Guardianes de los Derechos Humanos, de manera que vamos a estar conversando con ella sobre su fundación. Pero antes de hablar justamente por el alcance que ha tenido, yo tuve la oportunidad y quiero aquí públicamente agradecerte la invitación de un evento aquí en el Doral, donde estuvimos algunos también periodistas, colegas, ¿no? En un brindis para justamente conocer el alcance de esta fundación, que ya nos vas a ofrecer detalles, una página web nueva que estuvimos estrenando y un video que, además, debo decirles, para mí fue muy grato ver todos los activistas que Saraí ha logrado con su trabajo poder congregar e integrar como miembros también activos de esta fundación. Pero bueno, Saraí, yo quería también conocer quién es Saraí Maza, naturalmente, para presentar a los oyentes de Osvaldo Comenta toda la trayectoria, especialmente que tú has tenido en Caracas, en Venezuela. Entonces, ¿desde cuándo estás aquí en Estados Unidos? ¿Cuándo te viniste y por qué? Bueno, yo llegué a los Estados Unidos en el 2017, en mayo, y pues es difícil hablar de la razón por la que me vine, porque fueron momentos complejos de mi vida, un espacio de mi vida bastante oscuro. Básicamente, en Venezuela, lamentablemente, por el hecho de no haber ningún Estado de Derecho, nosotros, los defensores de derechos humanos, nos volvimos objetivos, mejor dicho. Así es, que es militar en algunos casos del régimen venezolano. Porque tú estudiabas en la Universidad Central de Venezuela. Saraí, ¿qué estudiabas? Yo me gradué en Relaciones Internacionales, Estudios Internacionales. En la Central. Correcto. Ajá. Y allí entonces tú empezaste a ejercer y a interesarte en los derechos humanos y estuviste participando en algunas acciones. Sí, pues parte de la carrera de Relaciones Internacionales, los derechos humanos son una parte esencial. Y yo hice mis pasantías con una organización internacional que se llama Jóvenes por los Derechos Humanos. Básicamente ahí comencé en el 2013. Pues vivimos momentos muy, muy difíciles. ¿Por qué? Concretamente, ¿qué momentos difíciles? Perdón que te pongan en el lugar de recordar eventos de tu vida que yo sé que marcan la historia de los venezolanos. Tenemos, desafortunadamente, eso parte, ¿no?, de nuestra vida. Sí, bueno, quizás hoy estoy un poco más emocional de la cuenta. Sí. ¿Pero qué pasó concretamente? Hubo un evento y que recuerdo con un carro, sí, con tu mamá y tu hermana y tu amiga. En el 2013, mi amiga, que también estudiaba en la universidad, que lo conocía de toda la vida, y ella pues estaba en estas situaciones de represión a los estudiantes, estuviéramos o no estuviéramos siendo parte de las manifestaciones, y ella era asmática. Yo también soy asmática, pero ella mucho peor que yo. Lamentablemente, tratando de escapar de las bombas lacrimógenas, ella
empezó a tener un ataque de asma y eso le produjo un paro respiratorio. Murió días después. Sí. Eso ella fue tenía sí, te escucho. 22 años. 22 años. Sí. ¿Cómo se llamaba, Saray? Jocelyn. Sí. Eso fue en un evento de protesta, en Caracas, porque tú participabas activamente ya a esa edad también seguramente contra el régimen venezolano. No. En ese momento simplemente estábamos caminando hacia el metro para ir a nuestro hogar. ¿Sí? ¿No es que estaban participando de una protesta pacífica? No, ese momento particular no. Okay. Pero lamentablemente en ese tiempo, te estuvieras o no estuvieras en la manifestación, si claro, hay una bomba lacrimógena ahí. Sí, claro, y en las inmediaciones de la central. Correcto. Claro. Sí. Y luego hubo el evento. Gracias a esa situación, pues yo me motivé a comenzar a trabajar en contra de todos estos atropellos a los derechos humanos. ¿Y cómo comenzaste, Saray? Comencé, como te estaba con los jóvenes. Manifestando con Jóvenes por los Derechos Humanos. Es una organización internacional. Fue fundado por una profesora sudafricana que vivió el régimen del apartheid. Ajá. Entonces, básicamente, Jóvenes por los Derechos Humanos están en alrededor de 100 países del mundo. Y ahí yo pues hice mis primeros pasos en derechos humanos, hice mis pasantías. Y de ahí comencé. Ahora que del 2013 al 2014, pues la escalada del problema fue gigante y hubo puntos muy álgidos. Y en ese sentido, nosotros hacíamos operaciones de rescate y yo usaba mi carro, mi camioneta, un Explorer del 98 particularmente. Cuando venían los militares a acribillar a los estudiantes, nosotros entrábamos con la camioneta, montábamos a la cantidad de estudiantes, la mayor cantidad de estudiantes que se pudieran, y los sacábamos del área. Y hacíamos esa operación múltiples veces hasta que ya estaban muy cerca los militares y no podíamos continuar. ¿Y tú estabas en Caracas cuando las protestas de 2014? Sí. ¿Participaste? En las protestas de 2014 no participé, pero te comento qué fue lo que pasó. Comenzaron a tomar presos a estudiantes y profesores que no tenían nada que ver en las protestas de la Universidad Central. Hubo varios momentos complejos, como que tomaron la escuela en la que yo estudiaba, entre muchas otras cosas, pero ¿qué ocurrió en ese momento? Que nosotros los defensores de derechos humanos, que ya en ese punto yo era parte de otras organizaciones más grandes, como en Venezuela, quiero decir, como el Centro para la Paz y los Derechos Humanos del padre Luis María Olazo, que es el centro de la Universidad Central. Sí, así es. Entonces, nosotros los defensores que solo estábamos en la parte de educación, nos tocó comenzar a defender esos casos de estudiantes y de profesores que estaban totalmente y de forma injusta en la cárcel. Y que no estaban permitiendo el debido proceso en ningún caso, donde no había caso por principio de cuentas, porque no habían suficientes elementos de convicción para poder juzgarlos de la forma en la que se estaban juzgando. Y en ese contexto, Saray, ¿tú fuiste víctima de alguna persecución? Te comento lo que pasó en ese contexto. Sí. En el 2014 tuvimos un intento el primer intento de asesinato que viví, en el cual básicamente el carro donde estábamos, que ya habían sido, y ya habían pasado ciertas situaciones como esa, ya habían otros carros que habían sido fichados con la placa, y el carro se incendió. ¿Tu carro? Sí, mi camioneta, como te decía, una Explorer. ¿Con tu mamá estabas? Con mi mamá. Conmigo y mi mamá dentro del carro se comenzó a incendiar. Y fue una situación, imagínate, con tu mamá, y además, según escuché un testimonio, Saray, lamento mucho de verdad que traigas a la memoria eventos tan desagradables. Ya vamos a hablar de los buenos momentos, Saray, porque son muchos los buenos momentos, ¿verdad?, que a partir de todo esto ha llenado tu vida. Mira, ese fue un momento horrible. Sí. Horrible, el carro comenzó a salir humo. No podíamos bajar los vidrios, no podíamos abrir las puertas, yo me empiezo a desvanecer, mi mamá me gritaba, me tocaba en la cara, Sara, ¿sabes? No te mueras, porque mi mamá empezó a patear el vidrio del copiloto hasta que logró romper el vidrio y me salvó la vida. Mi mamá ¿Lograron allí ahí ella, salir, fugarse? Ella me sacó.
Y el carro te quedó totalmente quemado. Si pierdes la vida entonces en ese evento. Sí. Y bueno, no solo eso, no fue solo mi vida, fue la situación, fue mi mamá. Y además ¿Eso fue dónde? ¿En qué parte de Caracas? Mira, eso fue sí, en medio de aquello, sí. De verdad que no recuerdo, sí. Pero yo lo que sí recuerdo específicamente es que teníamos un preescolar muy cerca. Uh-huh. Y cuando comienza a quemarse la camioneta, salieron, o sea, nosotros logramos salir, logré ver maestras que estaban sacando agua, ¿sabes? Baldes de agua a tratar de... Claro, uh-huh. de apaciguar el fuego que estaba ahí. Pero lamentablemente no pudieron, ni mi mamá, no pudieron abrir el capó y el carro simplemente se quemó hasta el hierro. No quedó absolutamente nada. Uh-huh. Es la primera vez que veo como un carro se prende, se explotó la primera, la segunda bomba de gasolina. No como en las películas, pero sí efectivamente. Lamento mucho ese evento. La verdad que, bueno, pero eso también ha sido como el insumo y el combustible, a propósito de lo que estás hablando, como para tú ahí afianzarte, porque yo he visto las entrevistas, Saraí, y la verdad que admiro mucho la manera genuina, incluso como tú llevas adelante acciones, ¿no?, para defender los derechos humanos que a ti te quitaron en tu país, ¿no? Sí. Tras atropellos, múltiples atropellos, como tú me estás señalando. Cuando digo múltiples atropellos, víctima de lo que tú estás narrando y además de lo que tú veías en tu alrededor. Totalmente. Y la verdad es que después de eso nos unimos más. En ese tiempo tuvimos que escondernos, te hablo de todo el equipo de derechos humanos con el que yo trabajaba. Uh-huh. Y en el 2015 decidimos comenzar otra vez. Hicimos una jornada gigante de educadores de defensores de derechos humanos, porque nos habíamos dado cuenta de que éramos muy pocos y necesitábamos más voces. Uh-huh. Pero después de esa jornada y en ese tiempo, la persecución fue cada vez peor, fue cada vez más grande. No había un lugar en el que yo pudiera estar que tuviera la capacidad de sentirme tranquila, segura, no había... que no sintiera que mi vida estaba en peligro. En peligro. Y así emigras ¿para Estados Unidos? No. Yo tomé un trabajo como representante de derechos humanos a nivel de Latinoamérica, y a los pocos meses tuve que devolverme a Venezuela por una serie de situaciones que estaban ocurriendo. Sí. Y en ese momento es donde efectivamente me hacen el último intento de asesinato. Yo para ese tiempo trabajaba en televisión como TV host, uh-huh, como animadora de televisión. Trabajaba también en la Universidad Central como profesora de Política Internacional Contemporánea. Tenía unos 80 alumnos. Y todo eso pues terminó en un último intento de asesinato, una persecución en la autopista, no me acuerdo cómo se llama la autopista. Mejor que no lo recuerdes, porque son momentos de verdad muy difíciles. Básicamente de esa persecución ellos embistieron el taxi donde yo estaba. De ahí solo recuerdo estar en el hospital, no sé qué pasó con el taxista. Y de ese momento en adelante comencé a perder paulatinamente la sensibilidad y la motricidad en el cuerpo. Y eso conllevó a que quedara paralítica. El doctor dijo que iba a quedar paralítica. Y uh-huh, todos los doctores dijeron que en el mejor de los casos podría estar parada quizás para bañarme una vez al día. ¿Qué año estamos hablando, Saraí? En el 2017. 2017. ¿Y qué pasó después? Pues gracias a múltiples amigos logré venir otra vez a los Estados Unidos. Yo estaba trabajando acá, así que me vine con la visa de trabajo que tenía en ese momento. Uh-huh. Y recibí terapia. Recibí terapia de unos ángeles maravillosos que me apoyaron. Sí, se atravesaron el camino esos ángeles y te ayudaron en un proceso de rehabilitación. Sí, yo no podía pararme sola, comer, no podía usar mis brazos, mis dedos. Cada mejoría era una estupidez. Caminaba menos de un pie en media hora. Wow, sí, yo trataba de cerrar la mano y me desmayaba del dolor, porque tenía los músculos congelados, porque tuve un impacto en la médula espinal y tenía los nervios inflamados. Y el tiempo que estuve en cama, pues obviamente hizo que todos mis músculos estuvieran cada vez más rígidos, por lo tanto no
no tenía posibilidades ni esperanza de ningún tipo. Y naturalmente detrás el régimen venezolano, ¿no? Que tú, como tú muy bien lo dijiste, eras objetivo allí. Sí, el régimen venezolano. Cuando ellos se dieron cuenta que yo simplemente había quedado en cama, no hubo ninguna otra retaliación en mi contra. Sí. Y ¿Qué más me podían hacer? sí, ¿qué más después de eso? Sí. ¿Y cuándo efectivamente ya resides y vives en Estados Unidos? Yo, como te comenté, me vine en el 2017. Sí. Estuve en terapia por Sí. lo menos un año, casi 2 años. Estuve en múltiples terapias y hacía terapia varias veces al día. En noviembre del 2017 logré pararme sola. Recuerdo que me llevaron a una playa porque yo llegué a California y moví los pies y toqué el agua por primera vez en meses y de verdad que fue una experiencia. Sí, bueno, celebrando la vida allí con Aprendí, ese avance, ¿no? Aprendí todo otra vez, aprendí a escribir, me volví ambidiestra, aprendí a caminar, aprendí a todo, a agarrar los cubiertos. Saray, la verdad que... Mi vida se paró entre los 25 años. Sí, eso fue a los 25 años, más sí, o menos, sí, a los 25. Sí. Sí. Pero claro, estamos hablando de una persecución desde el 2015, lo que quiere decir que el régimen me arrebató casi todos mis 20 años. Sí. ¿Qué experiencia te dejó todo esto vivido? ¿Qué te dijo a ti la vida eso? Mira, en ese momento, te puedo hablar de ese momento y de ahora. Sí, en ese momento nada valía la pena. Literalmente, ninguno de los valores valían la pena, ni la justicia, ni nada. Lo que yo creía era real. Tenía sentido, me imagino, en ese contexto. Porque estar en una cama postrada a los 25, 26 años sin poder moverme, solo podía mover el dedito anular del pie derecho. Era lo único que me respondía. Mi mamá pues estaba en una situación muy compleja viéndome estar de esa manera. Claro. Pero cuando pasé por todo esto y logré recuperarme y logré entender la voluntad de Dios. Sí. Porque yo soy una recuperación milagrosa. La verdad es que nadie pensó que hubiera terminado como terminé. Y es formidable. Yo siento que Dios me regresó a la vida y a la buena forma física con una misión. Y esa misión es hacer que nadie pase por lo que yo pasé. Que nadie se lo merece. Que nadie se lo merece. Saray, la verdad que, bueno, tenés una agüita ahí también si quieres para tomar mientras seguimos conversando. La verdad que he estado, pues, lamentando, ¿no?, estos hechos desafortunados. Yo conocí a algunos que tuviste la oportunidad de compartir en algunos programas con algunos colegas que has ofrecido tu testimonio del horror. Hacerlo así en Venezuela, nuestra querida Venezuela, ¿cierto? Pero todo eso también ha sido como el caldo de cultivo que te ha dado una mujer firme. Y sabes que a mí me gustó cuando estuviste en el programa de Jaime Bailey, que él te presentó y dijo una brillante activista. No sé si tú recuerdas esa expresión. Y la verdad que yo voy a decirlo así, yo creo que se queda corto decir que brillante activista de los derechos humanos. Pero entonces, a partir de todos esos eventos, Saray, ya así para hacer como una transición, porque yo tuve la oportunidad de ver el trabajo que tú has hecho a lo largo de estos últimos 4 o 5 años al menos, que fue lo que yo pude conocer en el evento que narré hace unos minutos. ¿Cómo has llevado todo ese trabajo? ¿Qué has hecho? ¿Y qué es esta fundación que tú estás dirigiendo? Sí, bueno, justamente cuando logré pararme otra vez, cuando logré pues comenzar mi vida nuevamente, pues lo primero que ocurrió, y de hecho esa entrevista de Jaime Bailey, que fue en el 2019, años, ¿no? El 2019, julio del 2019, él me empujó a seguir adelante. Me dijo que nadie te quite tu voz, sigue adelante. Y de ahí surgió un movimiento tan bonito, tanta gente que me apoyó y me dijo, pero tienes que hacer algo, tienes que seguir. Y entonces yo conseguí la fuerza en mi interior para volver a ponerme de pie y crear Guardians of Human Rights.
y registrar Guardians of Human Rights aquí en los Estados Unidos, guardianes de los derechos humanos. Sí, como hablábamos, sí. Y guardianes de los derechos humanos, la misión es empoderar a los miembros de las comunidades en sus derechos, individuales y universales. Además de eso, fortalecer la democracia y crear comunidades basadas en ideales democráticos. La verdad es que el derecho a la democracia es parte de los derechos humanos. Y cualquier otra ideología, fascismo, comunismo, entre otras, Sí. totalitarismo, que sea en contra de la democracia, está en contra de los derechos humanos. Sí. Entonces, en ese sentido, la Fundación tiene la misión principal que acabo de mencionar, Sí. pero además de eso, evitar y prevenir que situaciones como la que yo viví y la que vivieron mis Y compañeros siguen viviendo. sigan pasando. Sí. Interesante lo que me señala, Saray, porque empoderar en materia de derechos humanos, ¿sabes qué a mí me gustó? Iba a comentarte en el evento que compartimos hace una semana. Tú decías que los derechos humanos pareciera que estuviera ya, que yo lo hablo contigo, que eso es asunto de los periodistas, de los activistas. Y los derechos humanos, tú lo dijiste esa noche, que me gustó esa frase, que se vive día a día. Se vive, se respeta día a día. Naturalmente, frente a múltiples circunstancias, ahí están los derechos humanos, desde la dignidad a la vida, la dignidad, la posibilidad de libre tránsito. Entonces, tú dices ahorita empoderar en materia de derechos humanos y es realmente conocer qué son los derechos humanos. Ahora, eso es un desafío porque a veces, ¿verdad? Conversamos con algunos, incluso latinoamericanos, y te hablan de derechos humanos y creen que eso es algo de un ámbito periodístico exclusivamente, por ejemplo. Correcto. La verdad es que usando el concepto americano de Sí. empoderar, la definición es tomar los derechos y hacerse fuerte con eso. Sí, sí. Y pues la frase no es mía, la frase es de Eleanor Roosevelt. Sí. Ella, cuando nacieron los derechos humanos, ella dijo que si estos derechos no valen en el lugar donde vives, en el entorno donde trabajas o donde te desenvuelves, no valen en ningún otro lugar. Y a veces vemos unos derechos humanos que están en el ámbito internacional o que están en algún lugar en el cielo y no nos damos cuenta que de verdad forman parte de las decisiones que tomamos día a día. Sí. La dignidad, el respeto propio y el respeto al otro. Sí, y además también me parece importante emprender una campaña de difusión, cuáles son esos derechos y de dónde vienen. Tú sabes que tuve una experiencia muy interesante en Colombia, Saray, que voy a un hotel y en este hotel, ¿sabes que te entregaban con la llave? La Declaración de Derechos Humanos Universales de diciembre, del 10 de diciembre. ¿Te acuerdas? Y yo, y además lograron el objetivo, los leí. No, naturalmente yo por mi trabajo y mi oficio de periodista y también interesado en respetar derechos humanos y promover la defensa de los derechos humanos, y yo los leí y viste qué interesante esa iniciativa. Son pequeños detalles que ayudan efectivamente a poder concientizar estos derechos humanos, quiénes son y cómo los defiendo. Y ahí va mi próxima pregunta y es, ¿cómo defiendo los derechos humanos? ¿Tengo que depender de terceros para defender derechos humanos? ¿O yo mismo cómo puedo ejercer y hacer respetar mis derechos humanos? La verdad es que el punto focal es entender la declaración. Sí. Porque no puedes hablar de algo que no conoces. Sí. Y yo creo que en ese tema particular nosotros tenemos una iniciativa que es un programa que se llama Youth Empowerment Program, que es un programa para jóvenes empoderarlos en los derechos humanos. Vamos a las escuelas acá Sí. en el sur de la Florida y enseñamos cada uno de esos derechos, pero de una forma que va con los estándares americanos de educación, incluyendo ejercicios, por ejemplo, en el derecho al debido proceso, hacemos un juicio, entonces ellos Hace comprenden. como una manera de pues, recrear Exacto. eso y entenderlo. Correcto. Y entonces, cuando pasa de las palabras a la vida real, Claro. se vuelve Claro. algo Cuando que, lo uso, ¿no? Exacto. Se vuelve algo que no tienes ni siquiera que defender, se vuelve parte de la vida. Claro. Y entonces son empoderados en derechos humanos. Sí. Saray, y a mí me llamó la atención los números que proyectaste ese día y del alcance que ha tenido de los beneficiados. A veces los números, yo siempre digo que en materia incluso de derechos humanos y de migración, los números son como estadísticas y son muy fríos y muy abstractos, pero yo creo que de alguna manera sí darle interpretación a esos números son muy interesantes en tu caso, porque justamente ¿cuántas personas se han beneficiado y con qué acciones concretamente? Además de estos que me has narrado, Claro. de los talleres. Te comento, esos números son súper precisos,
porque bien. los actualizamos cada 10 de cada mes. ¿Ah, sí? Sí. Y van de acuerdo a los seminarios que se han hecho, al alcance que hemos tenido cada mes. Entonces eso se va sumando. En el área del cáncer hemos llegado ya casi a 1.500.000 personas a nivel mundial. De hecho, tenemos distintos grupos en varios países. Recientemente nombramos una nueva directora para la India de Go Human Rights. Se llama Shaleen Das. Wow. Tenemos en Alemania, España, Italia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Chile, Uruguay y Venezuela, por supuesto. En Venezuela también tienes Sí. integrantes y participan. Y Sarai, si yo te pido que compartas con nosotros cuáles son las actividades centrales de la fundación, ¿cuáles son? Tenemos 4 programas específicos. Sí. El primero, que ya te comenté, Sí, son ese, las sí. clases directamente en los colegios. Mejor dicho, en vez de clases, seminarios. Sí. Esos seminarios duran 3 meses cuando se hace completo en cada colegio. Y por cada colegio son alrededor de unos 140 estudiantes. Okay. En el siguiente caso tenemos el programa de líderes, futuros líderes. Ajá, ese es interesantísimo, ¿no? Sí. Y eso va directamente a las universidades y a los colleges. Y se implementa aquí, Sí. en Florida. Sí. Estos 2 primeros se implementan acá en el ¿Y este de en el sur liderazgo la en qué Florida. consiste, Sarai? Básicamente es cómo usar los derechos humanos como un fundamento ético para el trabajo o para la vida profesional, en resumen. Qué interesante, porque entonces además ellos emprenden un liderazgo basado en derechos humanos. Correcto. De hecho, este próximo abril 13 vamos a tener el primer evento de esa área que se llama Changemakers, Leaders Inspiring Leaders, que va a estar basado en negocios, liderazgo, inspiración y derechos humanos. Y también hay un punto específico ahí, es que en la situación en la que vive Colombia en estos momentos, Sí. Venezuela, Nicaragua, Cuba, no tenemos la capacidad de crear y expandirnos como acá en los Estados Unidos. Claro. Y en ese sentido, pues esa es la interconexión que queremos lograr entre negocios y derechos humanos. ¿Y el tercer programa cuál es? Es el Community Engagement, o no sé cómo decirlo en español. Descríbelo, quizás eso nos Sí, puede ayudar. básicamente es esa interacción con la comunidad. Okay. Los ancianos, los migrantes y cualquier otra pues, comunidad vulnerable, lo que hacemos es ayudarlos con comida, con guía, con lo que necesiten en ese momento para darles ese empujón y que sigan adelante. ¿Y cómo logras esa intervención, Sarai? Por ejemplo, estas comunidades vulnerables que requieren y necesitan, por ejemplo, alimento. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, ejemplo, en el caso del huracán. Ajá. Nosotros estuvimos tanto en Fort Myers y luego descubrimos... En Fort Myers, cuando Sí. claro, el último huracán del año Correcto, pasado. sí, el huracán Ian. Ian, Y sí. estuvimos también en una comunidad marginada, porque no era una comunidad como Fort Myers, se llama Wauchula. Wauchula es una ciudad pequeña que básicamente está llena de migrantes y que ellos con mucho esfuerzo pues compraron sus tierras y que perdieron todo, perdieron sus casas, todo estaba bajo el agua. Entonces nosotros llevamos kits de higiene, fuimos varias veces a esa comunidad, nos relacionamos con el líder de esa comunidad y, Claro. Y a través con exacto, él, claro. Ella nos fue diciendo que necesitamos esto, necesitamos sobre todo productos de higiene. De lo que higiene, necesitaban sí. en ese momento. Sarai, ¿y cómo se financia la fundación? La fundación se financia ¿Con donaciones? con Porque he visto que donaciones. en la web he visto que tienen allí un botón para donar. ¿sí? Correcto, sí. Y hay muchas personas que han sido parte de este proyecto, que creen en esto y que ven los resultados que hemos hecho. ¿Y cómo hacen para donar? Entonces es justamente en esa ruta los interesados en donar para esta Correcto. iniciativa a través de la página web. Nuestra página web es Go Human Rights. Sí. Y gohumanrights.com. Sí. Y ahí pueden ver en la pestaña de donación y ahí están los distintos programas que tenemos, algunos testimonios también Sí, los de vi. personas que han sido parte de eso, que se han beneficiado con los programas. Y ahí pueden hacer su donación, incluso una donación mensual. Y quienes quieran participar, por ejemplo, como voluntario, ahí tenemos la web que nos está compartiendo Silvia Maya en vivo en este momento. Esa es la web que justo... ¿Ese eres tú? Sí. Sí, con una niñita. Ella es María. Su familia vino de Moldavia
Moldavia. Y estaban en condición de calle. En diciembre nosotros hicimos, a través del Community Engagement Program, Sí. fuimos y les dimos un poquito de amor. La comida que necesitaban para diciembre, según sus tradiciones. Fuimos a Walmart con ellos a comprar eso que ellos comen, que no es lo mismo que nosotros. Y Sí. ella y su mamá Felices. estaban, No, sí. qué gratificante, Sí. porque es una de las gratificaciones cuando uno hace este trabajo voluntario en derechos humanos y dar, Sí. ¿no? Lo que es ofrecer esa gratificación, Sí. ¿cierto, Saraí? Sobre todo después de lo que digamos, nos has compartido de esos momentos en Venezuela y después, ¿verdad? ¿Cómo Este te queda caso esto? particular fue así interesante porque yo recordé cómo fueron, Sí, exacto. cómo estos ángeles cuando yo llegué me apoyaron Y tú de sientes tal que manera. se manifiestan Sí. ahí de alguna manera, Sí. seguro. Yo quiero devolver todo eso que recibí. O sea, Sí. de no poder caminar, estar en una cama, ahora soy una persona normal. Sí. Y Y luchadora, Saraí, porque efectivamente lo estamos viendo en las imágenes también. Saraí, tus redes sociales es saraí.masa. Saraí.masa en Instagram y Facebook. Y en la fundación es Go Human Rights en Instagram y Facebook. Te preguntaba si seguramente también alguien que tenga el interés de participar como Claro. voluntario, o ¿tienes programas de Tenemos voluntariado? el programa se llama Go Human Rights. Dios mío. En Es que español. Tengo Claro, el sí, inglés y eso el pasa, eso. Human Rights Advocacy. Ajá, sí, mira, están los números que hablábamos, perdón, Perfecto. Saraí, aquí son Sí, esos, ¿no? Correcto. Sí. Esos son a nivel internacional. Sí, a nivel internacional, sí. Porque justamente también vi en Ecuador, ¿verdad? Había un video de creo que ecuatoriano, que también, porque son varios puntos del planeta, ya vamos a decir, no ni siquiera en América Latina, sino que en América, sino en varios puntos del planeta. Ya para ir cerrando. Bueno, a través del programa de Human Rights Advocacy, cualquier persona que quiera participar y que quiera, pues... donar el tiempo, por ejemplo. Eso es exacto. más valioso que el tiempo y más no en esta sociedad. No hay más nada, así es. ¿Y ese voluntariado en qué consistiría? Pues primero el entrenamiento en derechos humanos y luego los ayudamos a formar cualquier iniciativa que quieran hacer en el área en la que se encuentren. Sí, es interesante ese entrenamiento para poder hacer voluntario. Ya sabes, estamos conversando con Saraí Masa, venezolana. La verdad que estamos muy conmovidos y al mismo tiempo también muy admirados del trabajo, porque de primera mano también yo tuve la posibilidad de compartir con Edgar, quien es uno de los... de nuestros directores. De nuestros directores de la fundación. Ya para ir cerrando este punto, ¿qué proyectos tienes en este momento en agenda, actividades próximas para compartir? Para abril 13, te comentaba, tenemos este evento Changemakers. Están todos invitados a hacer en el West Campus del Miami-Dade College acá en Doral a las 10 de la mañana, ese jueves. Y ya para mayo estamos preparando una certificación como embajadores de derechos humanos. Todavía no tengo la fecha, pero para cualquier otra persona que quisiera participar, pues contáctenos. Además, Saraí, hablando ya en materia de atropellos, porque eso hay que decirlo, como hemos sido los venezolanos, nicaragüenses, cubanos, que son en este momento pues los latinoamericanos, que estamos en una situación ya como hemos dicho en múltiples programas aquí en Rural Voice. Y leí algo esta mañana, la imposibilidad de conseguir, por ejemplo, el derecho a la identidad, Saraí. Entonces no hay acceso a la cédula, no, el pasaporte, una apátrida, ¿no? Nosotros tuvimos un caso de una persona que borraron su cédula, de hecho. ¿Cómo que la borraron del sistema? No existe. No existe. No pudo reclamar absolutamente nada, sus propiedades, fue pues un ataque del régimen. Sí, claro, no. Y sus hijos, pues tampoco existen. Es que me quedo sin palabras, porque es que, ¿qué se dice frente a eso? Tú sabes lo que es estar en una situación completamente de una minusvalía, pero tremenda, o sea, reducido a nada, porque pasas a ser que ya ni siquiera puedes tramitar ni siquiera una visa, porque es que no tienes un país de origen.
Es una gran maldad, la verdad. Es una gran maldad. Bueno, pero para eso estamos nosotros aquí y el trabajo que tú haces, Sara y yo, públicamente en nombre de toda la junta directiva de Doral Voice, de la gran familia de Doral Voice, la emisora comunitaria del Doral, del Grupo Editorial Venezolano. Quiero felicitarte y además, antes de terminar, quiero que por favor me cuentes sobre esta maravilla de reconocimiento y premio que tienes. Muchas gracias. Cuéntame. Voy a mostrar por acá. Muéstralo, a ver qué es eso, Saraí. Este es el premio a la presidencia de los Estados Unidos. Sí. Lo gané en el 2020 de la mano del presidente Trump, básicamente por mi trabajo en los Estados Unidos, en el fortalecimiento de la democracia y las comunidades americanas. Sí. Y me lo gané en el estatus de oro, que son más de 500 horas realizadas para las comunidades. Tuve una carta hermosa donde sí, el presidente, en tus redes están, sí, ¿no? Sí. El presidente. ¿Cómo viviste esa experiencia? Eso fue una cosa hermosísima. Yo no me lo esperaba. Yo no sabía que me habían propuesto para este premio. Me invitan a un evento en Tampa, en el área de la bahía de Tampa, y me dicen que voy a recibir un reconocimiento y me parece, bueno, vamos. Exacto. Y literalmente cuando empiezan a llamar a las personas que habían ganado el President's Volunteer Service Award, luego yo escuché mi nombre y no lo podías creer. Me quedé totalmente en blanco. Wow, Saraí. Sí, este premio vino con un certificado, con un botón, con la carta de la presidencia, de la Casa Blanca directamente, y esta medalla. Qué alegría, ¿no? Una hermosura. Jamás me imaginé que iba a ganar un premio como este en este país, siendo venezolano. Bueno, te felicito, Saraí, la verdad, y te agradezco muchísimo la confianza por haber primero aceptado compartir con nosotros en la cabina de aquí de Doral Voice, en el Doral, tu testimonio, tu historia de vida y compartir con nosotros estos momentos. Pero bueno, la resolución ha sido más que gratificante, exitosa. Mira, estamos terminando con este premio, con una medalla de oro de la presidencia de Estados Unidos, nada más y nada menos. Así que bueno, Saraí, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Sí. Esperando que continuemos. Sí, seguir conversando porque ha sido muy interesante, la verdad. Y yo creo que sobre los programas en la Fundación, yo creo que podríamos ofrecer detalles también para poder participar. Bueno, Sara, ya estamos en una radio y yo de ahora en adelante voy a preguntarles a mis invitados, como estamos en una radio y hay música, ¿qué música oyes tú? ¿Qué te gusta oír? Una pregunta inesperada. A ver. Bueno, a mí me gusta de todo un poco. A ver. Desde el bolero, el merengue, Shakira, hasta Shakira estos últimos eventos que hemos tenido con Shakira. Esa canción no se sale de la cabeza, ¿verdad? Muy pegajosa. La de tú, ese sí, tu sí, estado, sí. Pero tremendo. ¿Y en tu Spotify qué último escuchaste? Creo que, bueno, si te digo Frank Sinatra. Yo lo tengo. Frank Sinatra tiene una en Spotify. Fly Me to the Moon. Sí, no, es maravillosa. Gracias por compartir también Muchas estas cosas que me gusta, que te ha dado alegría también compartir esos buenos momentos, que también hay muchos en nuestras vidas. Así también. Es. Bueno, gracias a ustedes de verdad por haber compartido este maravilloso programa aquí en Doral Voice. Yo soy José Ramón Villalobos. Esto fue Osvaldo Comenta de este 23 de marzo. Gracias a Silvia, como siempre, por acompañarnos para hacer la magia de esto, la radio. Nos vemos. Chao. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. Martí Productions presenta Mi Cristo Roto, pieza teatral de gran belleza y profunda espiritualidad de Ramón Cue, adaptación, actuación y dirección de Marcos Casanova, guitarrista invitado Alberto Puerto, Teatro Cubic Center, 27 Avenida y 3 Calle del Southwest, Miami, abril 1, 8 y 15 y abril 2, 4 y 15. Informes en el 305-220-2863. Boletos ticketplate.com. Mi Cristo Roto. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com.
En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece.